que viene en el camino, Señor, tráela con bien. Cuídalo, Señor, de peligros. Quita, Señor, los obstáculos, tráelos con paz, Señor, con bien en el nombre de Jesús. Si hubiera otros que por razones justas, Señor, no pueden estar, bendícelos donde quiera que se encuentren, Señor, en sus trabajos, en sus ocupaciones. Bendice el fruto de su trabajo también allí en el nombre de Cristo. Si hay enfermos también, Padre Celestial, que no pueden estar, Señor, te rogamos que ahí donde estén en su lecho de dolor, de enfermedad, Señor, tú extiendas tu mano, Señor, y los toques y los levantes para la gloria de tu nombre, Padre Celestial. En el nombre bendito de Cristo, me pongo en tus manos, Señor, hazme claro, hazme sencillo al hablar. En el nombre de Jesús, Señor, usa mi boca, mis labios, mi lengua, Padre bendito, mis miembros, para bendición de tu iglesia, para bendición, Señor, de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor, gracias. Tome su asiento, hermano. Seguimos aquí en nuestra guía dominical en esta serie de clases o de estudios acerca de el Evangelio de Lucas. Si alguien tiene un expositor, una guía de estas, hermano, es la lección número 7. Repito, es la lección número 7. Si tiene usted una guía, y la lección de hoy tiene por título Jesús ofrece la salvación, dice allí. Jesús ofrece la salvación, dice aquí los comentaristas. Dice, Jesús vino a salvar a la humanidad de su pecado. Gracias al Señor. Si no tiene usted un expositor como entonces le voy a invitar que abra su Biblia conmigo al capítulo 18 de Lucas. Repito, capítulo 18 de Lucas, en el versículo 18 también. O sea, Lucas 18. Ahí vamos a empezar en esta mañana. Repito, 18 de Lucas. Lucas 18. ¿Ya están ahí? Bueno, para introducir esto a grandes rasgos les voy a contar. Hoy la lección trata de dos caracteres que tienen un rasgo en común. Dos caracteres, hermanos, que esa característica común que tenían era riqueza. O sea, la lección de hoy va a estar relacionada a lo que son las posesiones, a lo que son las riquezas, a lo que son, hermano, los bienes del hombre y cómo se tratan, ¿verdad? Y hay un contraste muy marcado. Vamos a tocar la vida de dos personajes aquí. Y nos van a enseñar uno y otro, ¿verdad? Cuál es el uso, nos van a enseñar acerca del dinero, nos van a enseñar también acerca del alma, ¿verdad? De cada uno de esos individuos. Y los tenemos aquí, y les digo, hay un contraste muy marcado entre ambos. Una diferencia también muy grande que va a pasar aquí entre los dos. Y nos enseña, nos va a ayudar en gran manera a comprender nosotros, hermanos, que pues nosotros nos debe de quedar claro que las riquezas no son malas, ¿verdad? En primer lugar. La Biblia habla, y hay un texto muy mal interpretado, que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No dice en sí que el dinero es malo, dice que el amor al dinero es el que tuerce todo, ¿verdad? Tuerce al hombre. Si no fuera así, si las riquezas fueron malas, pues, ¿qué sería pues de los ancestros, ¿verdad? Del padre de la fe, por ejemplo, Abraham? Abraham era un hombre riquísimo, hermano, en extremo. Un hombre con abundancia de todo. Abraham fue un hombre inmensamente rico. Job fue otro individuo del Antiguo Testamento, hermano, que
En el libro de Job se deja ver las posesiones y las riquezas que tenía, hermano, eran sin límite. Gente rica después como aquel rey David, como su hijo Salomón, pues también. No, y todos ellos eran parte del pueblo de la fe de Dios. Creyeron al Señor. Le sirvían, hermano, con todo lo que tenían. Así es de que concluimos que las riquezas pues no son malas. Son peligrosas, sí. Y llevan en sí también una tremenda responsabilidad, porque el hombre que está en Cristo, hermanos, y que tiene medios, pues tiene que saber cómo usarlos. Y eso conlleva responsabilidad, ¿verdad? Mire, vamos sin más, vamos al pasaje, sin más tardanza allí. Le digo 18 de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Dice así en el nombre del Señor. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, fíjese bien. Este era un principal. En primer lugar, vamos a parar ahí en ese primer versículo, porque sí hay cosas muy interesantes ahí que ver. Parece no decir mucho, pero tiene mucho. Esta es la única ocasión aquí en los 4 evangelios que llega una persona con Jesús a la presencia de él y lo llama bueno. No se usaba ese término. Los estudiosos de la Biblia, historiadores, dicen que fue una exageración que este joven usara ese título llamándolo a él bueno. En la cultura judía, hermanos, a los maestros, a los rabinos judíos, se les daba el título de maestro, de rabino, pero nunca bueno. El judío de los tiempos de Jesús, hermano, consideraba de una manera muy apegada a la ley, a las escrituras. Ellos creían que bueno solamente era Dios. Y la escritura, fíjese que la escritura demuestra eso. Si usted tiene su Biblia ahí con usted a la mano, mire, leamos unos 4 o 5 pasajes ahí. Vaya al libro de los Salmos 25:8. Dice así 25:8, mire. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Bueno y recto es Jehová. ¿Quién es bueno? Solo Dios. Otro salmo. Vaya allí adelante a 34:8. Dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Perdón, ese es 33. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Ya ve? Son palabras que reafirman aquí lo que los judíos de aquel tiempo sabían. Los judíos del tiempo de Jesús, hermanos, ya tenían la Biblia. Fíjense bien lo que es, gustad y ved que es bueno Jehová. 88:5. 88:5 dice así. No, es 106, perdóname. 106:1, miren lo que dice 106:1. Salmos, Salmos. Salmos 106:1 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y los judíos del tiempo de Jesús conocían todos estos pasajes. Ya en los tiempos de Jesús, esos judíos de ese tiempo ya tenían este libro de los Salmos.
Y esa mención que este hombre llega y le hace a Jesús es como una exageración. Y de ahí por eso lo demás, hermanos, que dice aquí, fíjese bien. Dice, maestro, bueno, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es otra pregunta importante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El judío de todos los tiempos, desde Moisés hasta Jesús, que obedecían, que guardaban la ley, y aún en los tiempos de Jesús, que eran los fariseos, los maestros de la palabra, ellos creían, hermanos, que por obedecer la ley y llevarla a cabo y cumplir los mandamientos, alcanzaban la vida eterna, como cree porque dice aquí, ¿verdad? Él dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dice, ¿qué haré? El judío todavía cree que por obras puede alcanzar la vida eterna, porque dice, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a practicar? ¿En qué voy a trabajar? Porque dice, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y la salvación no es por obras, ¿verdad? Ya después en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy, la Biblia, los apóstoles, aún el mismo Jesús le enseña a la iglesia que la salvación no es por obras, es por fe. Pero este era un judío, hermano ortodoxo, un judío tradicional, que se allega a Jesús con esta pregunta, hermanos, y le digo, estas son preguntas aquí en este primer verso que le llamaron la atención de Jesús. En el 19 se ve a Jesús contestando. El versículo 19 dice, y Jesús le dijo, mire la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? A Jesús le intrigó eso, porque Jesús también, como los demás judíos, sabía que esta era una exageración. Por eso, de ahí parte la pregunta. Dice Jesús, ¿y por qué me dice bueno? Si a nadie le dicen bueno, si todos los judíos saben que bueno solamente es Dios. ¿Y por qué viene aquí a decirme a mí? ¿Qué ondas agarra dijo Jesús, ¿verdad? Dice, ¿por qué me dices bueno? Dice. Y Jesús pues era judío, ¿verdad? En su faceta de hombre como judío, él dijo también, ¿por qué me llamas bueno si bueno solamente es Dios? Le dice Jesús. Dice, y luego sigue diciendo, dice, respuesta, aquí tenemos que notar, hermanos, algo muy, muy interesante. Cuando dice ahí la escritura un hombre principal, se lo describe ahí como un hombre principal, quiere decir también como un príncipe del pueblo. Era como un príncipe de alguna tribu de Israel. Era un personaje con posición, con alguna autoridad. Pudo haber sido también funcionario del gobierno de ese entonces. Y la otra cosa que nos debe de llamar la atención, hermano, es que aunque tenía una posición acomodada y era un príncipe del pueblo, sentía él que algo le faltaba a su vida y buscó a la persona correcta. Se allegó a la persona correcta, le hizo la pregunta correcta y recibió también la respuesta correcta. Pero a pesar de todo, hermano, él hizo la decisión incorrecta. Eso es lo triste de este pasaje. Fíjese usted, en el versículo 20, Jesús, hermano, le da a entender o le muestra una parte de la ley, una parte de los mandamientos. Le menciona los 5 últimos mandamientos de la ley, no los primeros. Usted sabe que los 10 mandamientos constan de
dos segmentos, por decirlo así. Los primeros 5 mandamientos tienen relación con lo que es de Dios, ¿verdad? Dice ahí, no tendrás dioses ajenos, amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu mente, no dirás falso testimonio, no tomarás en vano el nombre de Dios. Los primeros 5 están relacionados con Dios. Pero los 5 últimos están relacionados al trato de los hombres, ¿verdad? Y Jesús toma esa parte, no los primeros que se refieren a Dios, sino toma los 5 últimos. Y mire lo que le dice. Cuando él le pregunta qué haré para heredar la vida eterna, Jesús conviene con eso. Y le da un mandamiento, pues. Dice, tú quieres hacer algo, pues. Tú no crees que la salvación es por la fe. Entonces yo te voy a dar a ti algo que hagas. Y mire, Jesús, hermano, Jesús era muy sabio. Y le muestra esos 5 mandamientos. Dice, los mandamientos, ¿sabes? Número 1 dice, no adulterarás. Número 2, no matarás. Número 3, no hurtarás. Número 4 dice, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Pero Jesús conoce, hermano, al hombre. Y dice la Biblia que no tiene necesidad que nadie le diga lo que hay adentro del hombre, porque él sabe lo que hay adentro. Cuando este muchacho llegó a la presencia de él, Jesús, hermano, nomás al verlo, hermano, supo que era el problema en su vida de él. Lo supo instantáneamente. Le digo una cosa por esto, mire. Si usted ve cada uno de esos mandamientos que le menciona allí, no le mencionó el último. Vaya a Éxodo 20 y busque el último, como dice. Porque no está aquí. No se lo menciona. Es Éxodo 20:14. Allí están los 5 mandamientos que le menciona Jesús aquí, pero le faltó el último. No le dijo del último. ¿Ya tiene Éxodo 20:14? Mire, dice ahí, son los 5 últimos. Dice, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Tampoco, mire el número 10. El número 10 dice, ¿no qué? No codiciarás. Y ese Jesús no se lo dijo. La pregunta es, ¿por qué no se lo dijo? Llegó con Jesús, y cuando Jesús se los menciona, hermanos, Jesús lo que hace en una palabra, hermano, es tomar los mandamientos, por decir, como un espejo grande. Imagínese usted esto, y Jesús agarra esos 5 mandamientos como un espejo y se lo pone enfrente de él. Y le dice, mírate aquí, en este espejo. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, ni nada. Mírate aquí, porque para eso era la ley. Hermano, la ley nos salva. La ley descubre el pecado. La ley nos enseña en qué estamos fallando. Y como la ley nos enseña en qué estamos fallando, entonces es como decir, la ley es un espejo donde yo voy a ver mis faltas, yo voy a ver si tengo arrugas, yo voy a ver si tengo manchas. Es la ley la que me enseñaba en qué estaba fallando. Y Jesús se los pone así como en un espejo. Pero el joven le dice, no, si yo ya los he obedecido todos. Todos, le dice allí.
Dice, los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y mire la respuesta de él, dice, y él le dijo: no, si todo lo he guardado desde mi juventud. Hermano, no se miraba a él, fíjese. A pesar de que le pusieron el espejo enfrente, él no se miraba falto. No, dijo, si todo lo he cumplido. No me ha faltado nada. He guardado toda la ley desde mi niñez, dice él. Y entonces Jesús, ¿verdad? Le digo, conociendo lo que había dentro de él, dice el 22, Jesús oyendo esto le dice: aún te falta una cosa. No le predicó, no le mostró el último, pero sí le tocó acerca del último. Y le dio un quehacer. Le dio un consejo que llevara a cabo, que cumpliera. Al fin y al cabo quería hacer algo. Y le da una recomendación, un consejo que haga que ninguna persona codiciosa hará nunca. Ninguno que tenga codicia va a hacer esto que le pidió Jesús, porque son codiciosos. Y miren lo que le dice Jesús. Dice, Jesús oyendo esto le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el reino. Y ven y sígueme. Y lo dice el 23. Oyendo él esto, se puso muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico, fíjese. Porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, fíjese, esto me llama la atención también, porque dice, no dice que se entristeció, no, dice que mucho. Y dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Su Dios eran las riquezas. Y no estaba dispuesto hermano, a perderlas, menos a regalarlas. Era rico, pero no daba nada. Era de esos bien. Era como la parábola aquella que dio Jesús del rico y Lázaro, ¿verdad? Aquel también era rico y no le daba nada a aquel más que lo que sobraba de la comida, de los banquetes. Dice que los siervos iban y le llevaban las sobras a Lázaro allá a la puerta. Es como una imagen de aquel. O sea, le digo, le toca a Jesús en el mero punto. Y le digo, le ordena hacer una cosa que ningún codicioso de aquel tiempo ni del de hoy van a hacer. Porque son codiciosos. Y este hombre es figura, hermanos, de la gente que viene a la iglesia y se emociona por unos días, pero tienen, hermano, adentro de ellos como un formato, como una idea de lo que tiene que ser la fe, y no lo quieren soltar. Vienen y según ellos se convierten, pero quieren vivir la vida cristiana como a ellos les da la gana, no a la manera de Dios. Aquí Jesús le está dando una orden de lo que significa ser discípulo de Dios, de Jesús. Y se rehúsa a llevarla a cabo. Dice, no es lo que yo creía. Yo necesito algo y tú lo tienes, pero lo quiero a mi manera, no como tú me dices. Yo quiero vivir una vida cristiana como a mí me da la gana, como a mí me gusta. Yo quiero vivir la fe de Cristo, pero no como Él me diga, sino como a mí se me hace bien. Hermanos, si hay gente metida así en las iglesias, yo de una vez les digo, esa gente está perdiendo el tiempo. El evangelio, hermano, y la iglesia se hacen a la manera que Dios dice, no como uno quiere.
Y el evangelio es duro, hermano, es frontal. Porque nos va a enfrentar, nos va, hermanos, a poner delante del espejo, ya no de la ley, ahora del evangelio. Y el evangelio nos va a mostrar a mí y a usted, hermano, como un espejo, cuántas manchas tenemos aquí en nuestra ropa y cuántas arrugas y todo lo que hay que corregir. Y a no le gustó. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Un evangelio, hermano, que no tiene influencia en la moral de la gente, en el carácter de la gente. Un evangelio, hermano, que no molesta, que no puya a la gente, que no mueve la gente, que no molesta a la gente, hermano, tiene muy poco de evangelio. Tiene poco y nada de evangelio. El evangelio nos va a mover el tapete a mí y a usted más de una vez. Y nos va a hablar recio y nos va a corregir. Hermano, el estándar de Dios en la vida cristiana, los estándares de Dios son altos. Aún para la iglesia, hermano, Jesús le dio estándares de vida, de moral a los cristianos, hermano, y no le rebajó el listón, no, lo puso tan alto como se pudo. Y aquí Jesús no se anda por las ramas, le señala a él el defecto que tenía. Era codicioso. Dijo, agarra todo lo que tienes y véndeselo a los pobres. Y ¿sabe qué? En el original no dice así, fíjese. El original dice, anda y ve, toma todo lo que tienes y dáselo a los pobres y de lo que te sobre, vives. Fíjese. ¿Por qué? Porque la salvación tampoco consiste, hermano, nadie es salvo por dar todo lo que tiene a los pobres. Eso no es posible. Porque después el apóstol Pablo, en una de sus cartas dice a los Corintios, ¿verdad? Le escribe, si fuera rico y diera todas mis riquezas a los pobres, pero no tengo amor, ¿qué dijo? Nada tengo, nada soy. Por eso le digo, no consiste la salvación en eso. No. Por eso le digo que el original no dice así. El original dice muy claro, ve y vende todo lo que tienes y de lo que te sobre, de ahí te haces vivir, sigues viviendo, sigues dando. Pero le digo, pues como todos los jóvenes, ¿verdad? Cuando es uno joven, pues se le hace fácil a uno hablar y decir a veces tonteras, loqueras. Y luego dicen una cosa y salen haciendo otra. Mire, salió haciendo otra. A él no le gustó el consejo. Mire, dio media vuelta, dice aquí, se fue. Y dice, y bien triste, muy triste. Se entristeció mucho, dice ahí. Hermano, ¿cómo iría? ¿Quién sabe si haya habido en el ministerio de Jesús, que fueron 3 años y medio? ¿Quién sabe si hubo otro como pero en los 4 evangelios, hermanos, esta es la única persona que viene a los pies de Jesús y se va peor que como vino. Qué tristeza, ¿verdad? Porque no hay ninguno. Toda la gente que vino a los pies de Jesús, hermano, se fue bendecido. Se fueron sanos. Paralíticos fueron levantados. Ciegos les fueron dados de vuelta la vista, cuadraplégicos se levantaron otra vez, muertos resucitaron. Pero es el único que se allegó a Jesús y se fue peor que como vino. Por eso le digo, es muy importante que todas las veces, en toda la vida de nosotros, que vengamos a los pies de Jesús, vengamos siempre con un corazón arrepentido, vengamos siempre con un corazón humilde y vengamos siempre reconociéndonos como hombres necesitados. No vino así. Si venimos con una actitud prepotente, si venimos a los pies de Jesús con una idea
con una idea, hermano, de que somos suficientes en todo, de que no nos falta nada, hermano, de la iglesia nos vamos a ir igual. ¿Sí? No vamos a recibir nada. Es el que viene a los pies de Jesús con una convicción de que es una persona necesitada. Esa es la que se lleva el favor. Mire, el domingo pasado vimos una ilustración de eso, ¿verdad? Tanto aquella mujer con flujo de sangre como la hija como Jairo, ¿verdad? También la necesidad de ellos, su vida necesitada fue la que alcanzó el favor. Miren, la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? ¿Cuánto tuvo que hacer para alcanzar a llegar a la presencia de Dios y tocar solo el borde? Pero la necesidad la obligó. La necesidad le dio fuerza, la necesidad le dio el valor. Y Jesús sintió el toque. Y pregunta, ¿verdad? ¿Quién me tocó? Y los discípulos pues eran como los guardaespaldas de él, ¿verdad? Dice, pero si te preguntas quién te tocó, ¿que no miras cómo te traen? Si te avientan y te jalonean y te empujan y todavía dices quién te tocó. No, dice, alguien me tocó, no como los demás. Alguien me tocó con necesidad. Alguien me tocó con hambre de alcanzar algo. Y así este vino a los pies de Jesús, hermano, pero no tenía necesidad. Tenía la cuenta del banco, hermano, llena, repleta. Tenía bienes, tenía posesiones, tenía riquezas, tenía herencias. Tenía en su casa la hielera llena. Tenía su casa amueblada, hermano. Vino a Jesús y sentía que algo le faltaba, pero cuando Jesús le dice qué cosa era, hermano, él se rehúsa. Qué cosa tan tremenda esa, ¿verdad? Hermano, de invitar gente a la iglesia y que se vayan igual, da tristeza, hermano. Y en una época en que vivimos así, de que la gente se cree tan autosuficiente y que de plano le dicen a uno en la cara que no necesitan a Jesús, fíjese. Yo no necesito a Dios. Vete por allá en la puerta que sigue. Háblale allá a la calle, vete a la plaza. Mire, da la media vuelta y se va. Y luego